esta etapa ha sido, yo creo que la más productiva en la historia del Senado. Hemos sacado muchas reformas, muchas leyes. A mí me ha tocado estar directamente en la coordinación, en la negociación y en la redacción de aproximadamente 44 modificaciones constitucionales, alrededor de 10, 11 leyes nuevas completamente en temas energéticos, y también en la modificación pues de otras veintitantas leyes. La verdad es que ha sido un periodo muy intenso de trabajo. Yo me he metido, sobre todo, me han encargado en el grupo parlamentario, sobre todo lo que tiene que ver con contabilidad, con transparencia, con economía, con finanzas públicas, con energía, que son, digamos, que los temas que me ha tocado estar coordinando y redactando, sobre todo la parte de la energética, que fue pues más de un año, digamos, de trabajo intenso para hacer un nuevo modelo energético, o los temas de transparencia y contabilidad que hemos estado sacando en el Senado, sobre todo que tiene que ver con los municipios y los estados. Digamos que ya había una ley de contabilidad anteriormente que solamente le aplicaba a la Federación, y lo que hemos hecho es ponerle esto, que además es una cosa que en Michoacán específicamente nos hace mucha falta. Ahorita todavía, cada vez que le preguntamos al gobierno del estado, nos da una cifra distinta, por ejemplo, de cuánto deben, o de cuánto gastan, o de cuánto es el déficit. La nueva ley de educación, la reforma educativa, que también es un tema que Michoacán lo tiene verdaderamente de cabeza. Somos el último estado en aprovechamiento escolar, en calidad educativa. Somos el último estado, porque no se han aplicado estas nuevas leyes, entre otras cosas, que dicen que hay que ampliar las horas de clase, que hay que evaluar a los maestros para que solamente los mejores le den clases a los niños, que se acaben los pases automáticos y que tengan una evaluación los que salen de las normales, para saber no solamente si tienen un título, si de verdad tienen los conocimientos y la calidad para educar a nuestros hijos. Y eso es como estas cosas han sido las que ya están cambiando en las leyes, ya se cambiaron en las leyes, pero que ahora falta que se apliquen, sobre todo en Michoacán, o las leyes, por ejemplo, en materia de deuda, que también es un asunto que verdaderamente tiene al Estado en una posición lamentable, porque, en primer lugar, la última cifra que tenemos es de 26 mil millones de pesos de deuda, que es además un dineral, más de 10 mil millones de pesos de corto plazo, además de a proveedores y bueno, yo creo que aquí todo el mundo lo sufre, seguramente ustedes también son víctimas de ese asunto, no le pagan a los proveedores, esos no pueden pagarle a nadie, se está generando mucho desempleo. En realidad, la deuda del Estado de Michoacán la pide el gobierno, pero la pagan los ciudadanos. Y la pagan con falta de empleo, la pagan con falta de medicinas, la pagan con falta de servicios. Esas son de las cosas que hay que ponerle un alto en el Estado, porque ya están las leyes que obligan a eso. Ahora lo que falta es aplicarlas. Pero ahora lo que falta es exigirle también, usar también, no solamente la función que tiene un senador como legislador, sino también la posición política que tiene para presionar o para poner posturas cuando las cosas no están bien. Y yo creo que este es un asunto que en Michoacán nadie debe de quedarse fuera de esto. La verdad es que si nosotros hacemos un recuento de la historia de Michoacán, pocas veces los michoacanos habíamos vivido una época tan oscura, tan terrible como la que vemos ahora. De violencia, en la que hay que decir con justicia que hay cosas que han mejorado. Eso hay que reconocer también lo bueno del gobierno, no importa si es opositor o no, hay que apoyar y reconocer lo que ha funcionado bien. Hay cosas que han funcionado, hay otras que no. Y además hay cosas que también, por ejemplo, tenemos ya regresos o repuntes en el tema de violencia, que la semana anterior empezamos a ver cosas terribles que hacía tiempo que no se veían. Y también en el tema de las finanzas públicas, yo creo que mi obligación es decir las cosas con claridad, levantar la voz y decir mi postura, porque el gobierno ahora ya está pensando otra vez en nuevos créditos, que en realidad se usarán para pagar otros créditos, como se ha venido haciendo. Con esa, digamos que con ese argumento, el Estado ya debe 26 mil millones de pesos y no hay una sola solución. Lo que ha provocado el tema de la deuda en Michoacán es que el gobierno gasta más de lo que tiene. Es como una familia. Si alguien tiene un hijo derrochador que va y se gasta
más de lo que tiene, y al rato pues ahí toda la familia le tiene que estar entrando para pagar, pues no se resuelve pidiendo prestado, se resuelve dejando de gastar lo que no se tiene. Michoacán debe de estar gastando más de 5,000 millones de pesos, más de los que tiene. ¿En qué? En burócratas que no trabajan, muchos de ellos en la parte educativa, que hacen marchas, plantones y todo. Y los maestros buenos, que son la mayoría, los que atienden a sus alumnos, no tienen ninguna posibilidad ni de que les suban el sueldo, ni de que los mejoren. Y como esto hay una serie de gastos, antes de pedir prestado, el gobierno debe de hacer el sacrificio. Y no es un sacrificio, en realidad es hacer lo correcto. Nosotros en el PAN teníamos una visión muy clara de lo que queremos. Y las empujamos y las impulsamos a costa de todo. El tema de la reforma energética, lo digo con toda claridad, me tocó ser el negociador. Sacamos la reforma que nosotros queríamos y no cedimos ante las presiones. Sacamos una reforma para el futuro y no una para el pasado, como quería el gobierno, que estaba temeroso de costos políticos. Al final de cuentas doblaron y creo que sacamos una muy buena reforma. Y se manejó muy transparentemente. Nosotros hicimos mesas de negociación con los compañeros abiertas y trabajamos durante un año en ellas con toda la transparencia. Y esto fue lo que nos permitió llegar a buenos acuerdos. Ahora, con respecto a lo otro de los que están, digamos que los más desfavorecidos, pues son los que siempre sacan la peor parte. Yo creo que hay una razón, yo creo que por supuesto que tienen una razón, pero nosotros en el PAN hicimos una evaluación muy clara de qué era lo que queríamos en las reformas. Y la evaluación que hicimos y la estrategia que seguimos fue muy sencilla. ¿Qué le cuesta más a la gente, a las familias, a los más desfavorecidos, a los que tienen que andar estirando el billete todos los días para salir el mes? ¿Qué le cuesta más? Le cuesta el teléfono, le cuesta la televisión, le cuesta el internet, le cuesta la energía eléctrica, la luz, le cuesta el gas y le cuesta la gasolina. Eso es en lo que más se gasta en los lugares urbanos, incluso en los suburbanos o en algunos, ya digamos que los que ya viven en alguna ranchería, eso ya es otro tema, ¿no? A ver, esas 5 cosas tienen que ver con una sola cosa. Son caras porque en las 5 cosas hay monopolios. En las 5 cosas. 3 son particulares y 2 son del gobierno. Eso fue en lo que nos concentramos. Hacer las reformas para bajar el precio del teléfono, el precio de la televisión, el precio del internet, el precio del gas y el precio de la energía eléctrica. Las 5 las logramos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Vamos a ir por el aumento del salario mínimo. O sea, no solamente bajándole el precio de los bienes que tiene, que gasta una familia, es como le va bien. También el salario mínimo, que en realidad ya es mucho menos de lo mínimo que se necesita y que se ha usado para otros fines como una especie de índice para cobrar desde préstamos, o multas o cualquier otra cosa. Lo que queremos es buscar una consulta que obligue a que se aumente el salario mínimo con un estudio, por supuesto, no queremos dañar la economía, y desvincularlo de todos estos, digamos, índices que son con los que se mide el salario mínimo, que se utilizan otros, hay muchos otros y además más eficientes. Eso es en lo que nos hemos concentrado, don Vicente. En las reformas son para ayudar a las familias.